Mira, profe. ¿Todo bien? Ahí me dijo Gaby que avanzaron hasta la resolución de los ejercicios de corrimiento, que no dieron composición. ¿Con Rita dieron composición? ¿A dónde dieron con ella? Oye, profe, con Rita lo último que dimos fue la función homográfica y teníamos que empezar la compuesta. Ah, no dieron composición. Bien, bueno. Vamos a hablar igual de composición y me pidió que dé logaritmo, pero bueno, no creo que lleguemos a todo. Vamos a ir avanzando un poquito. Ahí comparto. Este documento después se lo subo. Igual tienen los que va subiendo Gaby. Acá tienen las respuestas de los distintos ejercicios que fueron. ¿Se acuerdan hasta qué número? ¿Hasta el 24 puede ser que hayan llegado? Sí. Bien, vamos a hablar del 27. Lo que me pide es ver cómo se relaciona la gráfica y igual a f del valor absoluto de x. O sea, nosotros al valor absoluto se lo podemos meter a la función o a la variable. Entonces, lo que está preguntando en ese ejercicio, yo ahora voy a ir a la graficadora, es qué pasa si se lo metemos a la variable y qué pasa si se lo metemos a la función. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, x al cuadrado, vamos a repasar un poquito, menos 1, menos 5. Supongamos que nosotros tenemos esto de acá. Profe, ¿estás en la graficadora? Ahí está, ahí estoy ya. Ahí está. Bien. Supongamos que nosotros tenemos esto de acá y a eso le metemos valor absoluto. ¿Qué hará? Si yo a Porque esto que está abajo sube. se refleja con respecto Al eje X. al eje X. Sí. Me lo escribo mal. Vamos de nuevo. Valor absoluto de x al cuadrado menos 1, valor absoluto. Entonces, menos 5 era, perdón, ahí está. Todo lo que está arriba del eje X lo deja igual y lo que está abajo lo refleja con respecto al eje X. O sea, transforma una función en función positiva. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, supongamos que nosotros tenemos, en vez de empezar con el seno, que es la que piden, vamos a empezar con la raíz. Si yo a esa raíz le pongo valor absoluto, ¿qué va a pasar? A toda la raíz, a toda la función. ¿Qué les parece que va a pasar? En este caso no daría nada. No haría nada, porque ya es una función positiva, entonces queda exactamente igual. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasará si yo en vez de ponerle valor absoluto a la función, se lo pongo a la variable? ¿Qué les parece que pasará? Que es lo que pregunta el ejercicio 27. Que va a estar definida para los negativos también. O sea, sería menos de la, o sea, sería el opuesto, estaría rebatida respecto del origen, o sea, se estaría. ¿O no? Respecto de y, no Claro. respecto del origen. O sea, se refleja con respecto al eje y. Y se convirtió en una función par. ¿Lo ven? Porque toda función que se refleje con respecto al eje y es una función par. ¿Ven esto? Sí. ¿Se entendió qué pasa? Vamos a ver si pasa siempre. Supongamos ahora que tenemos seno de x. Que esta otra le piden. Si yo a ese seno de x le pongo valor absoluto, a
a todo el seno de X, dijimos que todo lo que está abajo del eje X se refleja y me quedaría esto de acá. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo valor absoluto a la variable, ¿qué pasará? No se modifica. ¿Es una función par o impar el seno de X? Volvamos al seno de X. Impar. Impar. Entonces, si yo le pongo valor absoluto a la variable, voy a sacar la función. Fíjense lo que pasó. Todo lo que estaba en la parte positiva del X se reflejó con respecto al eje Y. ¿Lo ven? Y me quedó una función par. ¿Se ve lo que digo? Sí. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un valor absoluto en la función completa, la va a reflejar con respecto al eje X, pero en la variable la va a reflejar con respecto al eje Y. Ahí están los grafiquitos. Por lo tanto, la va a hacer par. ¿Cómo se relaciona la gráfica Y igual a F del valor absoluto de X con la gráfica de F de X? Que la hace par. Que se refleja con respecto al eje Y todo lo que esté del lado positivo del eje X. ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sigo. Vamos a hablar de composición de funciones, de combinación de funciones, perdón, o de álgebra de funciones también se llama. Ustedes saben que los números se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Las funciones también se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Y lo que nos pide acá es que establezcamos el dominio de estas combinaciones de funciones. ¿Algo de esto vieron con Rita? No composición, sino combinación. ¿Qué pasa cuando se suman, se restan, se multiplican o se dividen las funciones? No, me parece que no. Bien. Lo que Profe, pasa... Sí, tengo una dime. duda de lo anterior, del valor Sí, absoluto. sí, ¿Qué decime. pasa si la función está definida en un intervalo? Lo mismo. En el intervalo, pero que el valor absoluto de A sea mayor al valor absoluto de B, ponele. Está definida solamente en los negativos y vos le ponés valor absoluto ¿A qué? ¿A la función o a la variable? a la variable. Bueno, eso es parecido a lo que pasó recién. O sea, si yo tengo la raíz de menos x, está definido solo en los negativos. Sí. Y Esto me ahí le decís, pones, claro, vos si le le pones pongo... valor absoluto, Ajá. quedaría, claro, valor absoluto. Ustedes saben que el valor absoluto de menos x es lo mismo que el valor absoluto de x. Ujú. Claro, listo, gracias. O la otra que se me ocurre cuando dijiste si es un intervalo, es el logaritmo de, no sé, x menos 1. Y si yo a eso, porque es un pedazo, le pongo un valor absoluto, bueno, ahí automáticamente, ya en vez de reflejármela con respecto al eje X, me la refleja con respecto a su mismo eje, al 1. ¿Pero por qué esto? Porque esta función está corrida. Entonces su eje, en vez de ser el eje Y, es el 1. Claro, está bien. Acá ya Una no, pregunta ahí. Primero se hacen los corrimientos y lo último es el valor absoluto. depende de donde esté, pero sí. Ujú. Porque si yo tuviera, no sé, x al cuadrado, una cosa así, lo primero que se hace es tratar de sacar este valor absoluto y escribirlo en partes.
yo le aplico a toda la función o a la variable, incluso en ahora les voy a cambiar el ejemplo, acá hay que tratar de sacar el valor absoluto y escribirlo como una función por tramos, para poder hacer hasta este tramo, que sería hasta -1, y hasta el otro tramo. Depende, no es que siempre es de una manera. Y yo en realidad podría haber hecho el valor absoluto de x. Le voy a sacar a ver si me dio bolilla. No me dio bolilla. Vamos a escribir algo. Logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Ahí se lo puse solamente a la variable, no a x menos 1. ¿Se acuerdan que yo puse primero esta? Vamos a sacar. Dibujé el logaritmo de x menos 1. Luego la reflejé, pero la reflejé sobre 1 porque le puse el valor absoluto a todo. Si yo la reflejo con respecto al eje y, se lo pongo solo a la variable. Siempre hace lo mismo. ¿Entendió esto? ¿Quieren que resolvamos de acá, el x cuadrado menos x más 1? A ver cómo se dibuja. Voy a poner por acá. Si yo tengo una función que es f de x no me acuerdo si más o menos, a ver qué puse, menos x más 1. Supongamos que yo tengo que dibujar esta función. Siempre que trabaje con valor absoluto y con funciones, trato de sacar el valor absoluto. ¿Para qué trato de sacar el valor absoluto? Para que pueda graficarla, para que pueda estudiarla, porque no existe la derivada o el límite del valor absoluto, todavía no vimos nada de esto, pero sí es importante que sepan que no existe, porque el valor absoluto es una operación sobre algo. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, yo lo primero que voy a hacer es tratar de sacar este valor absoluto, que este valor absoluto lo que hace es diseño, no, el otro diseño, esperen que voy a correr esto de acá, diseño. ¿Cómo escribiría este valor absoluto en dos partes? En dos, no en tres. ¿A qué sería igual este valor absoluto? ¿Cómo lo saco de acuerdo a una función? Es igual a x más 1 si x más 1 es mayor a 0 y es igual a menos x más 1 si x más 1 es menor a 0. Exacto. O sea, lo que está dentro del valor absoluto, lo repito 2 veces. Sí, 4 veces en realidad. Y esto me va a quedar como x menos 1, esto se va, menor a menos 1. Cuando hago esto, esta función se vuelve a escribir como de esta manera. Voy acá, borro esto y le meto corchetes. Entonces, esto me va a quedar como x al cuadrado menos no me deja. Si x es mayor o igual que menos 1. Y lo mismo sería x al cuadrado menos esto, o sea, sería más x más 1 si x es menor que menos 1. Bueno, y acá tienen dos cuadráticas. Entonces esto me queda
Después hay que completar cuadrados, hacer menos x menos 1, y acá me queda x más 1. Entonces fíjense que esto me queda una cuadrática que habría que completar cuadrado, acá también, para poder hacer corrimientos y dibujarla como la dibujamos recién en la gráfica. Esto se quedaría, si le hacemos completar cuadrados, nos acordamos que este es el primero al cuadrado, o sea x, y este es el doble del primero del segundo, o sea un medio. X menos un medio, esto lo elevamos al cuadrado, y esto nos queda menos un medio menos 1, sería menos 5 cuartos. Y por este lado me quedaría, estoy completando cuadrado, el primero al cuadrado x, el doble del primero al segundo, un medio, porque me da x. Esto lo elevo al cuadrado, luego resto el 1/4 y le sumo 1 y me queda 3/4. Entonces, si yo me voy con esta gráfica y digo x menos un medio menos 1/4, voy a borrar este y este, x menos un medio, todo elevado al cuadrado, menos 5 cuartos, dijimos que cuando x era mayor o igual que menos 1, sería esa parte, y la otra, que es x más un medio, más 3/4, cuando x es menor que menos 1. Si ustedes se fijan, esta es la misma gráfica que habíamos hecho acá. ¿Lo ven? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Estamos? Bien, seguimos. Me voy a la página. Lo veo lejos copiando. Me voy al Word. Está acá. Vamos a arrancar entonces con combinación de funciones. Me confundo la palabra. Álgebra de funciones. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué pasa cuando yo sumo, resto, multiplico o divido entre funciones con sus dominios? A ver si está el resumen acá. Esto es lo que pasa. Cuando yo sumo dos funciones, el dominio es la intersección de sus dominios, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Excepto que en la división lo que tengo que ver es que el denominador no sea 0. Eso es lo que pasa cuando sumo, resto, multiplico o divido funciones entre sí. Entonces vamos a trabajar con esta de acá. Estoy acá. El 29 me dice, ¿por qué arranqué con el 30? A ver, lo tengo por acá abajo, el 29. No. Bueno, vamos a arrancar con el 29. El 29 me dice f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado. Y g de x es igual a
3x al cuadrado menos 1. Bien, entonces me piden que hagan la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, vamos a hacer f, vamos a escribirlo así, f más g de x. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a lo que vale f más lo que vale g. Eso es f más g, solamente. Si yo quiero hacer f menos g, es lo que vale f menos lo que vale g. Después se puede agrupar, sí, se puede agrupar, se puede resolver, sí se puede, si no se deja así. Pero básicamente es eso. En este caso sí se puede agrupar y se puede resolver, porque yo tengo x al cubo, 2x cuadrado más 3x cuadrado, 5x al cuadrado, menos 1. Entonces, esta sería la suma de funciones. Pero porque se puede. Y este de acá sería x al cubo, 2x cuadrado menos 3x cuadrado, menos x al cuadrado, más 1. Menos menos da más. En la multiplicación, f por g sería esto de acá por esto de acá. Ven que es bastante sencillo esto. Esto no presenta demasiados problemas. Bueno, y da algo que lo resolverán ustedes porque es un lío. Hay que hacer todas las historias. Y f sobre g, como se imaginarán, es esto sobre eso. Ahí lo escribo bien. Entonces, el álgebra de funciones o combinación de funciones básicamente es esto de acá. Ahora bien, lo que ustedes tendrían que ver como nuevo es el tema del dominio. Para establecer los dominios, lo primero que tendríamos que sacar son los dominios de f y de g. ¿Cuál es el dominio de f? Son los reales. Exacto, todos los reales. ¿Cuál es el dominio de g? También. Todos los reales. Entonces, si yo sé que el dominio de f más g, dominio de f más g, es la intersección, lo voy a traer desde acá si no lo copio 50 veces. Estamos por acá. El dominio de f más g es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Entonces, esto sería reales, intersección, reales. Por lo tanto, el dominio de f más g son los reales. Sabemos que el dominio de la resta también es la intersección, son los reales. Sabemos que el dominio de la multiplicación también es la intersección. Y en lo que cambia un poquito, pero un poquito nada más, esto viene acá, es en la división, que el dominio son los reales, perdón, el dominio son las intersecciones con g de x distinto de 0. Entonces lo que tendríamos que ver sería dónde se hace 0 g de x. ¿Dónde se hace 0 g de x? Cuando x vale ¿qué? Yo mientras voy trayendo esto. ¿O cómo sacamos eso?
Cuando 3x cuadrado menos 1 es 0. Exacto. Entonces me vengo por acá y digo 3x cuadrado menos 1 igual a 0. 3x cuadrado menos 1, esto me queda igual a 1. 3x cuadrado divido, me queda 1/3. Bueno, ¿y cuánto me da x? X cuadrado 1/3. Más menos. Más o menos, claro. Más menos la raíz cuadrada de 1/3. Bien. Entonces, con esto, con x distinta de eso. Entonces, ¿qué me va a dar el dominio? Los reales menos, Exacto. más menos la raíz de 1/3. Exacto. Reales menos, más menos la raíz de 1/3. Ahí lo pongo bien, que esto sería división. ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, donde dice... Ay, ahora estoy haciendo. Ahí bajo. Dominio de f sobre x igual a r intersección r. Al lado, ¿está bien escrito así? Con no. Ahí está. Gracias. Sigo. Vamos al 30, que es más difícil. A ver, me dice, tengo estos dos, F y G. Quiero que saquen los dominios de esos dos. El de F es bastante sencillo, el de G es un poquito más difícil. ¿Cuál es el planteo del dominio de la F? Que 3 menos x sea mayor o igual a 0. Bien. ¿Y eso qué sacan desde ahí? Tenemos X esto. menor o igual a 3. Exacto. O sea, desde menos infinito hasta 3. Y ahora tenemos el planteo del otro. ¿Qué tendríamos que hacer? Que x cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0. ¿Y cómo resuelvo ese? No lo terminé, pero es como una diferencia de cuadrados y hay que ver en qué parte es positiva y en qué parte es negativa. Bueno, es una forma. No es la más rápida, pero es una forma. Hay otra más rápida. ¿Otra idea? ¿Qué se les ocurre de este planteo de acá? ¿Cómo lo resuelvo? Se puede hacer con una diferencia de cuadrado, está bien. ¿Otra forma?
¿El resto de los 50 qué son? ¿Qué otra forma puedo resolver esto? ¿Cómo lo resolvería? Lo resolvés como una ecuación, digamos, Bueno, ¿y normal. qué hago? Te quedaría, ¿no? El 1 lo pasás tomando si se quiere. Y ahí a la hora de tener x cuadrado mayor o igual a 1, plantearías una especie de valor absoluto en el que te queda, tiene que estar más. Bien, bien, no lo dudes porque lo dijiste bien. A todo eso que dijiste lo dijiste bien. O sea que una especie de, o algo así como, está todo bien lo que dijiste. Bien, valor absoluto. Y te Sí, queda entonces que el dominio está entre 1 y menos 1. bien. En este la cuenta. Entonces, lo que dijo Verónica hace un ratito, de pensarlo como una inecuación con una diferencia de cuadrado, entonces puedo usar tablita. O lo que dijo Santiago, que es otra forma de resolverlo, que es más rápida, nada más, pero es la misma. Paso el 1, pongo el valor absoluto, resuelvo el valor absoluto y en ambos me queda la misma solución. Entre menos infinito y menos 1, entre 1 e infinito. ¿Han llegado a eso? ¿Por una u otra, por un lado o por el otro? Sí, es verdad, recién termino la que dije yo. Es más corta la otra. Es más corta que la otra, pero bueno, está bien, no pasa nada. ¿Estamos? ¿Llegaron el resto? ¿Los hace trabajar, Gaby, o les muestra nomás lo que va resolviendo? Ya el miércoles que viene vuelve ella. Bueno, entonces, estamos en este dominio. Dominio de F desde menos infinito a 3. Dominio de G, este y este. Entre menos infinito a menos 1, entre 1 e infinito. Si tiene alguna duda, hablen, si no sigo. Entonces, veamos los dominios de la suma. El dominio de la suma sería esto más esto, que no se puede resolver, porque yo tengo 3 menos x adentro de una raíz y x cuadrado menos 1 adentro de otra, no puedo sumar eso de ninguna manera. Sabemos que el dominio son las intersecciones, o sea que yo tengo que intersectar estos dos dominios. Entonces lo que a mí me conviene hacer es dibujar. Voy a dibujar el menos 1, el 1 y el 3. Entonces, yo tengo por un lado desde menos infinito hasta 3. Y por el otro, desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. ¿Cuál será la intersección de todo esto? De menos infinito a menos 1 y de 1 a 3. Exacto. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? O sea, esta partecita de acá y esta partecita de acá. ¿Qué es lo que estoy poniendo? Acá. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Sigo. Si no me Yo no voy a activar el micrófono. Marcaste de menos infinito a menos 1, se te dice los dos intervalos por separado y después la intersección. Exactamente. Porque yo tengo que el dominio de F es de menos infinito a 3, que creo que vos fuiste la que me respondiste esta parte. Y el dominio de G es desde menos infinito a menos 1 y desde 1 a infinito. Entonces, en rojo está el dominio de G, que es este y este. Y en violeta está el dominio de F. Entonces voy a marcar la intersección de ambos, porque yo sé que la suma es la intersección de los dominios. Sí, está. ¿Y dónde se se me habían confundido. No, se me habían confundido cuál le habías marcado, pero ya lo vi. Listo. Entonces, no, de nada. Sabemos que el dominio de la suma es la intersección, listo, me da eso. Dominio de la resta, lo mismo. Dominio de la multiplicación, lo mismo. Incluso acá, bueno, si quiero puedo completar un poquito más, porque yo puedo meter las dos cosas en la misma raíz, si no lo dejo así. Dominio de la división. Sabemos que es la intersección con g de x distinto de 0. Entonces la pregunta sería, ¿dónde g de x se hace 0? ¿Cuándo x vale qué? 1 menos 1.
1 menos 1, exactamente. Entonces, yo tengo que sería, a ver, acá tengo como 3 intersecciones. A ver, menos 1, 1 y 3. Bueno, ya ni me acuerdo cuál puse en cada color. Entre menos infinito y 3 tenemos el primero. Entre menos 1 y 1 tenemos el segundo, y el otro, vamos a ponerlo en naranja, sería todo menos el menos 1 y el 1. Entonces, ¿cuál será la intersección de todo esto? De menos De menos infinito a menos infinito. 1 sin incluir, o sea, entre paréntesis. Y desde 1 hasta, de 1 sin incluir hasta 3 Sí. incluido. Lo tienen acá. Bien, y acá tienen el resumen. Los dominios de cada uno. ¿Hasta acá estamos bien con el tema de combinación de funciones? O sea, sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo mismo que ustedes saben hacer con los números. Voy a seguir con el otro, que es la parte de composición de funciones. Composición de funciones es muy sencillo. Lo que es un poquito más complicado es el dominio de la composición. Pero en sí, componer una función con otra es muy sencillo. Componer una función con otra implica meter una función dentro de otra. Esto se lee como f compuesta en g o g en f. A ver, yo tengo el 31, dos funciones, x cuadrado menos 1, 2x más 1. Este es el primero. Dominio de ambas son los reales y tengo f compuesta en g. ¿Qué significa eso? Que se lee al revés, por empezar. ¿Por qué? No sé, porque se les ocurrió. A g le meto f, o sea, a f le meto g. A f le meto g de x, o sea, a f le meto 2x más 1. Por lo tanto, cada vez que dice x, le meto 2x más 1. Esperen que lo voy a borrar y lo voy a hacer con ustedes, así lo van viendo. G compuesta en f, o sea, a g le meto f. Hay otros docentes que lo leen como f en g. Es lo mismo. Se lee de cualquiera de las dos maneras. G compuesta en f o f en g. Entonces, a g le estoy metiendo f. O sea que a g le meto x cuadrado menos 1. Por lo tanto, lo que hago es copiar lo que dice g y en vez de poner x, le voy a poner x cuadrado menos 1. Y ahí hice la composición. F compuesta en f, o sea, a f le meto f. Entonces, a f, que es x cuadrado menos 1, cada vez que dice x, le escribo x cuadrado menos 1. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Meto una función dentro de otra. Eso es una composición de funciones. Profe, el 2 que le pusiste afuera del paréntesis elevado viene de la inicial de la f, o sea, de ese x a la 2. No, porque yo tengo 2 por x más 1. Entonces mi x es x cuadrado menos 1, es esta. No, el de abajo. Viste que vamos afuera del paréntesis y le bajas la 2. Sí, pero porque estoy reemplazando x cuadrado menos 1. Claro, yo quiero saber, ese a la 2 que pusiste viene de ese. Claro, exacto. Listo. Porque yo lo que reemplazo es la x. Si yo a ustedes le dijera, en vez de f compuesta en g, le dijera f en 1, ¿qué hacen? Cada vez que hay una x, ponen un 1. Sí. Bueno, acá es lo mismo. Cada vez que hay una x, ponen 2x más 1, en este caso. O Claro. x cuadrado menos 1. Claro, pero mi duda era que, por ejemplo, viste que vos pusiste x a las 2 menos 1. Sí. Ahí reemplazaste, pusiste f. Claro, porque dice f compuesta en f. Claro, y el 2 de afuera, que está fuera del paréntesis, viene como de la base, que es x a la 2. Exacto, de este cuadrado. Exactamente. Porque lo único que toco es la x. El resto no, el resto lo dejo igual. Claro.
Pero es como que también ese 2 que te queda afuera elevado va a cambiar el -1. Va, en realidad no lo cambia porque No es lo va a 1, pero cambiar. A este -1 de acá adentro. claro. Sí, porque esa es mi nueva X. A ver, vamos a trabajarlo con colores. Yo tengo esto de acá, que sería mi F. Y esta va a ser mi nueva X. Vamos a meterle un color. Entonces, en vez de poner X, yo pongo eso. Esa es mi X. Ah, claro, yo entendí. ¿Está? Y acá pasa Sí. más o menos lo mismo. G compuesta en G. Entonces, en vez de, vamos a ponerle un color, después lo pongo todo en el mismo color, pero es para que lo entiendan ahora. En vez de poner X, voy a poner esto de acá, 2X más 1. Donde decía X, yo lo reemplazo con otra cosa. Eso es la composición de funciones. Es meter una función dentro de otra. ¿Estamos hasta acá? ¿Profe queda así expresado? Sí, lo puedo reformar, o sea, yo lo que quiero que entiendan, al menos hasta que tengan bien la parte teórica de por qué todo esto, es que composición es meter una función dentro de otra. Sí puedo hacer el binomio al cuadrado acá, sí puedo hacer la distributiva acá, puedo hacer el binomio, o sea, puedo hacer todas las distributivas, no es que tiene que quedar así. Se puede resolver, simplemente se los estoy dejando expresado para que ustedes lo vean qué es lo que estoy haciendo. Porque como todavía no vieron la teoría de esto, que me parece raro que no se les haya dado, se le debe haber pasado, capaz me la dejó a mí y no me enteré. Me dejó lo del logaritmo, pero no sé. No, no Bien, llegamos con el tiempo, lo dejó nombrado lo de la función compuesta, pero quedó ahí. pero no llegaron. Bueno, sí pasa. Sí, yo el otro día tuve una reunión de cátedra con ella y me dice, bueno, ¿estamos para el primer parcial? No, estamos años luz para el primer parcial. Ah, tenés razón, me dice, porque hay mesas ahí, claro. O sea, hubo como mucha cosa en el medio. Profe, Bien, hagamos un paréntesis ya que estamos en matemática. sí, dime. Chiste malo. ¿Hay alguna novedad ya que comentó esto de lo del parcial? ¿Va a haber parcial al Sí, final? Porque... sí, por supuesto. porque Va a ella nos haber había dicho que era imposible tomar parcial. Bueno, pero encontraron una manera porque al ser tantos, el tema era cómo miramos lo que ustedes estaban haciendo. Bueno, lo vamos a hacer con varios docentes. O sea, va a haber nuevos docentes que van a estar justamente para el parcial y para corregir parciales. Porque en realidad ellos lo que quieren, la metodología que quieren para rendir parciales es que ustedes tengan cámara y micrófono abierta y estemos mirándolos. Entonces, bueno, como va a ser esa metodología, vamos a necesitar más personas que los estén observando, porque obviamente no podemos estar mirando 50 caritas, solamente 2 personas. Entonces, bueno, eso. ¿Y saben más o menos cuándo sería, profe? Sí, va a ser o en la última semana antes del receso, antes de julio, o sea, las vacaciones de julio, o en la primera semana inmediata después de las vacaciones. Ojalá sea antes de las vacaciones. Vamos a ver qué pasa, porque no saben si la van a adelantar, si no se sabe bien qué va a pasar. Igual todas las medidas como que son todo menos los universitarios, como que los universitarios no tienen ningún problema y pueden estar en la virtualidad. O sea, todas las medidas son para el resto. Así que bueno, no sé. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes pueden decir, pero mejor si tenemos más tiempo para estudiar. Sí, pero no tienen consulta. Entonces es un tema. O sea, a ver, la consulta en las vacaciones queda al buen criterio del docente, si de onda les quiere contestar, pero si no, ustedes no tienen clases de consulta. En cambio, ustedes antes de todo esto nos ven todas las semanas, nos pueden preguntar, podemos armar una consulta, hay consultas publicadas, entonces como que tienen más interacción con los docentes cuando le van surgiendo dudas. Entonces lo mejor que podría pasar es que lo tomen antes. Y entraría hasta límite y continuidad, que sería la 2.5. Nosotros estamos en la 1.3, nos falta 1.5 y 1.6 y terminamos el capítulo 1. Y después sería la 2.2, la 2.3, la 2.4 y la 2.5. Todo eso ¿Incluido, entraría, profe, o sin incluir eso? todo incluido. Ah, Todo eso sería el primer parcial. El primer parcial y el segundo son prácticos. Después, si ustedes aprueban, creo que con 7 o más, ahí mandó el acta de la reunión Rita, pero si no me acuerdo mal era con 7. Si ustedes aprueban con 7 o más, pueden ir a promoción directa. Promoción directa implica rendir un tercer parcial y rendir la parte teórica de los temas anteriores. Esto va a ser recién en diciembre, más o menos, noviembre, diciembre. Pero está bueno que lo vayan sabiendo para
para enfocarse si quieren promover esta, que sería bueno porque esta les avanza un montón, esta y álgebra. Entonces, más o menos en julio, primera semana de julio, o sea, la anterior al receso. No sé si en la primera de julio o la última de junio. Ahí estarían rindiendo el primer parcial, o en la primera semana después del receso. Ahí estarían rindiendo el primer parcial, y el segundo ya cerca de octubre, noviembre, y el tercero en las mesas. Sería una cosa así. ¿Alguna duda con eso? No, no, gracias. Lo que pasa es que me entró curiosidad porque como ella nos había dicho que no, medio que nos habíamos deprimido porque no podíamos rendir, pero bueno, buenísimo que se pueda. No, sí se pudo. Incluso ella es la jefa de las matemáticas de las ingenierías clásicas. En UTN se divide todo lo que ingeniería mecánica, civil, química y eléctrica y sistemas. Así. Yo que soy de sistema me siento como discriminada, pero se divide así. Entonces las ingenierías clásicas son todas menos sistema, pues sistema es una de las últimas. Y ella es la jefa de las matemáticas de las ingenierías clásicas. Entonces el otro día tuvimos una reunión con ella y bueno, nos pusimos de acuerdo con el tema de la evaluación porque están viendo estrategias, porque realmente son muchos. Y este curso, que son 50 acá, no es un curso único, o sea, yo tengo cursos de 80 personas, entonces, que no se conectan 80, pero bueno, hay 80, y si van a rendir 80, listo, hay que tomarle a los 80. Lo otro que sí se dijo es que se van a tener que inscribir para rendir. O sea, todo aquel que quiere rendir se va a tener que inscribir para el parcial, para que podamos estimar el número de personas que van a asistir, los horarios y todo eso. Que la idea es tomarlo dentro del horario práctico, dentro del horario de teoría. O sea, la idea no es cambiarlo, al menos por ahora, a un horario en el que ustedes no asistan. Justamente para no tener problemas con su trabajo o con lo que hagan en su vida después de la facultad. Bueno, ¿sigo con esto? Vamos acá. Bien, entonces, ya vimos composición, que es meter una función dentro de otra. Veamos el dominio de una composición. Nosotros habíamos dicho que suma, resta, multiplicación, división era la intersección de dominios. En la composición no es la intersección de dominio. En la composición el dominio se saca de esta manera. El dominio de f compuesta en G significa que yo a G lo metí en F. Por lo tanto, lo primero que tengo que validar es que G exista. Entonces digo X que pertenece al dominio de G. Y luego, como yo a G de X lo meto en F, tengo que ver que ese G de X pertenezca al dominio de F. Porque si no, yo no puedo armar esta función. Es como que yo tuviera una raíz de X y le quiero meter números negativos. Y no se puede. No se puede porque no pertenecen los reales. Pertenece a otro grupo otro conjunto de números que son los complejos, los imaginarios, pero no es algo que nosotros tuvimos en análisis 1. Entonces acá pasa lo mismo. O que si yo quisiera dividir por 0, no se puede. Entonces, como yo voy a meter una G dentro de una F, lo primero que tengo que ver es que existe esa G. Si no existe G, no la puedo meter en ningún lado. Y una vez que sé que existe esa G, tengo que ver que todos los valores que me va dando pertenezcan al dominio de F. Con esos dos conjuntos que yo estoy formando acá, o sea, con X que pertenece al dominio de G y esto de acá, voy a tener una intersección. Pero con esos dos conjuntos, no con el dominio de F y el dominio de G. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Lo primero que necesito es el dominio de G y el dominio de F. Que en este ya lo sacamos, pues son los reales y los reales. Esto es muy sencillo. Ahora, lo que tengo que hacer es ir completando la formulita. Dominio de F compuesta en G. X que pertenece al dominio de G, o sea, X que pertenecen a los reales. Dominio de G, los reales. Tal es que G de X es este de acá, no es X, esto es en lo que le erran. Es G de X. Pertenezca al dominio de F, o sea, a los reales. Este es el planteo del dominio. Nosotros decimos que cuando sacamos un dominio lo planteamos y luego lo resolvemos. Entonces yo ya lo planteé y digo, X que pertenece a los reales, listo. Y esto que pertenezca a los reales. ¿Hay alguna X en el 2X más 1 que pase algo para que no pertenezca a los reales? ¿O para cualquier X está bien? No, para Está definida para todos.
Para todos, porque es una recta, no pasa nada. Entonces, ¿qué digo? X que pertenece a los reales, tal es que X pertenezca a los reales. O sea, ahí tengo los dos conjuntitos que yo le decía, este de acá y este de acá, que se intersectan. Antes y después del tal que es la liñita esa torcida, que es la división. Reales, intersección reales, me da reales. Vamos a otro. 34. Tengo f compuesta en, f raíz de x. Dominio reales, positivos y el 0. G de x raíz cúbica. Dominio los reales. Entonces acá digo, f compuesta en g, g compuesta en f. AF, vamos a escribirlo entero. Voy a hacer uno. F compuesta en G. O sea, a F le meto G de X. O sea, a F le meto esto de acá. O sea, a la raíz de X, en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner esto de acá. Y esto se podría convertir en una raíz sexta, si quiero, si no la dejo así. G compuesta en F. A G le meto F. O sea que a G le meto raíz de X. O sea que me queda la raíz cúbica de 1 menos la raíz de X. ¿Hasta acá se entendió? El F compuesta en G y G compuesta en F. Yo me perdí, profe, en la parte inicial. Sí, ¿en cuál? ¿En este? ¿En el primero? Sí, en ese. Sí, hay muchas raíces. Está bien, porque yo la que tengo F es raíz de X. Entonces, en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner esto. Pongo G, que es raíz cúbica de 1 menos X. Exacto. Claro. Y en esta, yo tengo raíz cúbica de 1 menos X. Entonces, en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner F, que es raíz de X. ¿Bien? Sí, si yo lo hago con todos los pasitos, no me puedo perder. Si yo lo hago todo de una, es probable que sí. Yo lo que siempre les recomiendo es, primero escriban. O sea, no ahorren en nada. Escriban, escriban, escriban. Después, cuando ustedes estén cancheros, si no quieren hacer todos estos pasos y quieren hacerlo directamente, háganlo. Pero no al principio. Porque al principio le van a errar. Porque es así, porque lo están aprendiendo. Ahora, una vez que ustedes ya estén cancheros, van a ver que hay un montón de cosas que no las van a hacer paso por paso. Lo van a ir salteando paso porque ya su cabeza lo va a hacer solo. Pero para eso antes tienen que escribirlo y tienen que practicarlo. Porque el cerebro funciona así de todo el mundo, o sea, no es invento mío. Entonces, siempre les recomiendo que vayan escribiéndolo, aunque sea tedioso, yo estoy copiando y pegando, aunque sea tedioso, que lo vayan escribiendo y que se vayan adaptando a lo que sería el lenguaje matemático. Dominio de F compuesta en G. Entonces dijimos que a F le metemos G, por lo tanto, primero tiene que existir una G, y luego esa G que existe tiene que pertenecer al dominio de F. X que pertenece al dominio de G. Dijimos que el dominio de G son los reales, o sea, X que pertenece a los reales. Tal que G de X es este de acá, que es el que estoy poniendo acá, pertenezca al dominio de F, o sea, pertenezca a los reales positivos y el 0. Lo único que hice fue meter la formulita del dominio. Una vez que lo planteé, lo que tengo que hacer es empezar a resolverlo. Y para empezar a resolverlo, yo lo tengo que escribir de alguna otra manera. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿X pertenece a los reales? X que pertenece a los reales, no hay otra forma. O podría decir X entre menos infinito e infinito, pero es lo mismo. Que esto pertenezca, la raíz cúbica de 1 menos X pertenezca a los reales positivos y el 0, significa que es mayor o igual que 0. Lo escribí de otra manera, pero escribí lo mismo. Entonces, esto que está acá, tengo que ver cómo lo resuelvo. Para eso, me voy a ir para abajo y voy a hacer un cálculo adicional. Entonces digo,
Raíz cúbica de 1 menos x mayor o igual a 0. Paso la raíz cúbica, paso al menos 1, me queda x menor o igual a 1. Entonces vuelvo acá y tengo x menor o igual a 1, que sería esta partecita de acá, y x perteneciente a los reales. Si intersecto estas dos cositas, me va a quedar los números menores que 1, menores o iguales que 1, o sea, desde menos infinito hasta 1. ¿Se entendió esto? Ahora vamos a hacer otro. ¿Se entendió? Sí, estaba copiando. Sí. Bien. Igual yo esto lo subo. Dominio, vamos a hacer uno completito de a poco. Dominio de G compuesta en F, o sea que lo primero que tiene que existir es F, y F de X tiene que pertenecer al dominio de G. Formulita que estaría bueno que se la memoricen porque después la hacen desde la ley y ahora vamos a ver por qué no se puede sacar desde la ley. No, este no era este. Bien. X que pertenece al dominio de F. Dominio de F son los reales, positivos y el 0. X que pertenece a los reales, positivos y el 0. Tales que... Una pregunta, profe, con la base que vos te das que nos dan de F y G, ¿tenemos que sacar las 4 posibilidades siempre? Depende de lo que pida. Ah. En este ejercicio sí sacaba las 4. Yo no hice las 4. Pero sí, en este ejercicio sacaba las 4. Pero la lógica es la misma siempre. Me perdí, acá. Decía, X que pertenece al dominio de F, tal que F de X, esto, pertenezca al dominio de G. El dominio de G, estoy acá, son los reales. Listo, ya lo planteé. Ahora lo tengo que resolver. Entonces, para resolverlo pregunto, ¿cómo escribo esto de otra manera? Mayor o igual que 0, x mayor o igual a 0. X mayor o igual que 0. ¿Y cómo escribo esta parte de otra manera? Cuando la raíz de x pertenece a los reales. X mayor o igual que 0. También. Cuando x es mayor o igual que 0, porque cuando x es menor que 0, pertenece a los complejos. ¿Y cuál es la intersección de estos dos dominios? X mayor o igual a 0. Ajá, o los reales positivos y el 0, es lo mismo. Claro. Exactamente. $35. X más 1 sobre X más 2. Dominio de el primero, reales positivos y el 0, menos el 0. Perdón, cualquier cosa estoy diciendo. El dominio del primero, los reales menos el 0. Dominio del segundo, los reales menos el menos 2. Entonces, bueno, esto es un lío. A ver, vamos a hacer. F compuesta en G. O sea que a F le meto G de X. O sea que a F le meto esto. Por lo tanto, voy a copiar primero F. Y en cada X, voy a meterle un toque de color. En esta X y en esta X, si me la deja meter, ahí está. La voy a reemplazar por esto de acá. Si me deja agarrarlo. Y me queda así. Eso es F compuesta en G. Después lo puedo acomodar o no, pero la idea es que ustedes primero entiendan la composición. Después vemos de acomodarlo. Para trabajar G compuesta en F, lo que voy a meter es G. Y cada vez que dice X, esta de acá y esta de acá,
la voy a reemplazar con esto. Y me queda de esta manera. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos al dominio de f compuesta en G. X que pertenece al dominio de G, tal es que G de X pertenezca al dominio de F. Lo mismo. X que pertenece al dominio de G. El dominio de G eran los reales menos el menos 2, porque no puede ser 0 acá abajo. X que pertenezca a los reales menos el menos 2. Tal que G de X es esto, pertenezca al dominio de F, o sea, a los reales menos el 0. Una vez que yo tengo esto, lo que hago es escribirlo de otra manera. Entonces, X pertenece a los reales menos el menos 2. X distinto de menos 2. Todo esto pertenece a los reales menos el 0. O sea, todo esto es distinto de 0. Ya tengo el primer conjunto. Ahora me falta sacar el segundo. ¿Dónde se hace 0 esa desigualdad? En menos 2. En menos 2 no existe. No, eso te iba a decir, en menos 2 no está definida. Porque es el de arriba que puede valer 0. Exacto. Entonces, ¿cuándo se hace 0 esa ecuación? Esa desigualdad. Cuando X es igual a menos 1. Exacto. Por lo tanto, para que sea distinto de 0, esto tiene que ser distinto de menos 1. O sea, tengo que ver que se haga 0 arriba, el numerador. Si el denominador es 0, la división no existe, el cociente no existe. Igual ya lo tenía acá, que era distinto de menos 2. Entonces, ¿qué tengo? La intersección de estos serían los reales menos el menos 2 y el menos 1. Porque X tiene que ser distinto de menos 2 y X tiene que ser distinto de menos 1. Sigo por acá. Dominio de G compuesta en F. Entonces, X que pertenece al dominio de F, X que pertenece a los reales menos el 0. Tal que F de X, que es esto de acá, X más 1 sobre X, este es mi F de X, pertenezca a los reales menos el menos 2. O sea, pertenezca al dominio de G. Lo único que hice fue reescribir la fórmula. Este es el planteo. Una vez que planteo, lo escribo distinto para resolverlo. Entonces, X que pertenece a los reales menos el 0, X distinto de 0. Todo esto que pertenece a los reales menos el menos 2, esto distinto de menos 2. Me voy al cálculo adicional. X más 1 sobre X distinto de menos 2. Yo lo hice de esta manera, lo pueden hacer de otra. Pasé la X restando. Paso la X multiplicando. Traigo todo para un lado. Y me queda una cuadrática. De esta, también podría haber traído el 2 para acá, multiplicar todo por X, o sea, lo pueden hacer de distintas formas. Una vez que yo tengo esta cuadrática, busco las raíces. Las raíces son iguales y me da menos 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, si se acuerdan de polinomios. Entonces, el primer conjunto que yo tengo es este de acá, y el segundo conjunto que tengo es este de acá. Que incluso si ustedes se fijan es menos 1 más 1 sobre menos 1 me da menos 1, menos 1 menos 1 me da menos 2. O sea que está bien lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, las X distintas del 0 y las X distintas de menos 1 me quedan los reales menos el menos 1 y el 0. Profe, en el anterior, ¿lo puedo resolver con un cálculo adicional como en este o no? Creo que lo hicimos con un cálculo adicional, a ver. Ah, no lo hicimos, pero sí se puede, pues tendría que hacer esto distinto de 0, o sea que voy despejando. Pero porque por ahí me pasa que no me doy cuenta que, ponele que no me doy cuenta que es menos 1 porque ¿sí? Son otros valores. Despejando, o sea, haciendo ese cálculo adicional a mí me va a dar.
Sí, ustedes pueden hacer todos los cálculos adicionales que quieran. De hecho, cuanto más cálculo y más escriban, más lugar a que nosotros podamos corregir nos dan. Entonces, siempre traten de escribir todo lo que puedan. Bueno, nosotros vamos a corregir sobre lo que ustedes pusieron en papel. O sea, lamentablemente es así, no tenemos otra forma. No, es una foto de lo que ustedes hacen. Porque capaz que ustedes están pensando algo, no lo saben poner en papel o no lo ponen, y después cuando vienen a ver el examen dicen, pero yo entendía, y no lo podemos corregir. Entonces, traten de escribir todo lo que puedan. Bien. ¿Por qué se debe usar la definición para obtener el dominio de una función compuesta y no se puede sacar desde la ley? O sea, si yo armo bueno, esta no es el mejor ejemplo, a ver, vamos, qué sé yo, esta. Si yo armo esta ley, ¿por qué no puedo sacar desde acá el dominio y lo tengo que sacar con la definición? ¿Por qué no puedo agarrar, si yo hago f compuesta en g, me da esta ley? ¿Por qué no agarro esa ley y hago el dominio? ¿Por qué no se puede hacer eso? Vamos a verlo. Vamos a ver un caso concreto. Sea f de x igual a x cuadrado y g de x igual a la raíz de x. Entonces, el dominio de f son los reales, el dominio de g son los reales positivos y el cero. Vamos a obtener el dominio de la función compuesta. Entonces, hago la composición. F compuesta en g, o sea, a f le meto g. O sea, a f le meto la raíz de x. O sea, que me queda la raíz de x todo al cuadrado. Y esto es igual a x. Si nos acordamos un poquito de definiciones, la raíz de x todo al cuadrado es igual a x. Y la raíz de x al cuadrado, ustedes saben por qué hace esa liñita. ¿A qué es igual? Al valor absoluto de x. Exacto. Ya sé por qué hace esa línea. Le doy doble clic a la pantalla. Bien. Entonces, nos quedó la raíz de x elevado al cuadrado, me queda x. Perfecto. Está acá. Si obtengo el dominio de f compuesta en g desde la ley, ¿cuál será el dominio de f compuesta en g desde ahí? Yo tengo x. ¿Cuál es el dominio? Los reales. Todos los reales. Entonces, si obtengo el dominio de f desde la ley, parece ser que el dominio son los reales, ya que la composición me da x. ¿Está? Pero veamos lo siguiente. Voy a borrar esto. Pero, si lo obtengo desde la definición, la cosa cambia. Esto lo fui escribiendo mientras lo explicaba claramente. Dominio de f compuesta en g. X que pertenece a los dominios de g, tal que g de x pertenezca al dominio de f. Esa es la definición, ya la conocemos. X que pertenece al dominio de g, o sea que x pertenece a los reales positivos y el cero. Tal que g de x, raíz de x, pertenezca a los reales, que es el dominio de f. Traduzco esto. X que pertenece a los reales positivos del cero. X mayor o igual a 0. Raíz de x que pertenezca a los reales, por lo tanto x debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, tal que mayor o igual a 0, me queda mayor o igual a 0, donde el dominio son los reales positivos y el 0. No son los reales. ¿Por qué no son los reales? Porque si son los reales, quiere decir que acá puedo meter cualquier número en g. Y lo primero que tiene que existir para meterlo en algún lado es g. Entonces, no se debe sacar el dominio desde la ley, porque a veces va a dar bien y a veces no. Y en matemática, cuando algo a veces da bien y a veces no, está mal. Pues, por suerte, es una ciencia exacta. Entonces, acá no hay debate sobre cuál sí, cuál no, depende de. Excepto que lo diga un teorema que diga en tal caso sí, en tal caso no. Pero acá no pasa esto. Entonces, si nosotros sacamos la ley y queremos sacar el dominio desde la ley, quizás no dé mal. De hecho, ya va a estar mal resuelto. Esto es como, daba 5, me dio 5, sí, pero hicieron cualquiera, aplicaron cualquier propiedad, ya está mal. No está bien porque esté bien el resultado.
Entonces acá pasa lo mismo. Nosotros venimos de dos funciones, esas dos funciones le hacemos algo, que en este caso es una composición, y nos da una tercera función. Esa tercera función depende de las dos funciones anteriores. No es algo que venga de la nada. Si yo tuviera que sacar el dominio de X, serían los reales. Pero como este X viene de una función compuesta, entonces tengo que sacarlo con definición. ¿Se entendió por qué? ¿Se entendió esto? Sí. Veamos qué pasa cuando yo hago el dominio de G compuesta en F. Yo digo que a G le meto F, a G le meto X cuadrado, o sea que me queda el valor absoluto como ustedes me habían dicho hace un ratito. Esto lo vamos a poner en verde y este lo vamos a poner en verde. Donde el dominio del valor absoluto ustedes saben que los reales. Veamos qué pasa acá. X que pertenece al dominio de F, o sea, X que pertenece a los reales, que era el dominio de F. Está acá. Vamos a poner un poquito de color. Tal que X cuadrado pertenezca al dominio de G, pertenezca a los reales positivos y el 0. ¿Cuándo X cuadrado pertenece a los reales positivos y el 0? O sea, ¿cuándo X cuadrado es mayor o igual a 0? Siempre. Siempre. X perteneciente a los reales, X perteneciente a los dos reales, el dominio de los reales. Entonces, fíjense que acá da bien, pero acá no. En este no da bien, en este sí. O sea, en este coincide con lo que sacarían de la ley, pero en este no coincide con lo que sacarían de la ley. ¿Cómo adivinarlo? ¿Estamos hasta acá? Vamos un poquito más que ya terminamos. Miren, me quedan chiquititos. Estos ejercicios me dicen, encuentre F compuesta en G. O sea, compuesta en G, compuesta en H. Esto es lo mismo. A ver, voy a sacar esta parte. Y vamos a sacar esta parte. F compuesta en G, compuesta en H. A F le meto G, compuesta en H. O sea, H lo meto en G y eso lo meto en F. Por lo tanto, primero voy a hacer G compuesta en H. O sea, a G le meto lo que vale H, que H vale X cubo más 2. O sea, a G, que es X cuadrado, le meto H. Esto es G. Por lo tanto, esto de acá es lo que me estaría quedando G compuesta en H. O sea que a F le voy a meter esa partecita de ahí. O sea, ¿cómo me va a quedar esto? La raíz de todo esto menos 3. Ajá, exactamente. La raíz de todo esto menos 3. Bueno, y alguien por ahí en ese momento, cuando armé esta clase, preguntó, ¿y cómo es el dominio? Bueno, el dominio es lo mismo, aunque dudo mucho que alguna vez se lo pidan, tiene que estar muy de mal humor el docente. ¿Por qué? Porque es muy largo, pero es lo mismo. El dominio de F compuesta en G compuesta en H serían las X que pertenecen ¿a qué? A lo que metí en F, o sea, G compuesta en H. Tal que G compuesta en H pertenezca al dominio de F. Por lo tanto, primero tengo que hacer el dominio de G compuesta en H. Antes de sacar el otro, tengo que hacer este. Y el dominio de G compuesta en H son las X que pertenecen al dominio de H, que es el que voy a meter, tal que H de X pertenezca al dominio de G. Por lo tanto, yo ahí puedo meter uno dentro del otro. Y de ahí sacaría el dominio de F compuesta en G compuesta en H. Es lo mismo, es medio lío, si lo quieren hacer lo hacen, lo vemos en la clase que viene, pero básicamente es eso.
exprese la función en la forma f compuesta en g. Por ejemplo, el 42. Yo tengo que pensar que esta f mayúscula, puesto desde jodido de matemático, no se puede poner, no poner otra letra, la f mayúscula es igual a f compuesta en g. O sea, a f le metí g. ¿Cuál puede ser f y cuál puede ser g en el 42? Raíz de X, F función seno. Exacto. Yo sé que f de x es la composición, o sea que f puede ser el seno y g, que es lo que meto, puede ser la raíz de x. En el 46, ¿cuál puede ser f y cuál puede ser g? F puede ser X sobre 1 más X y G la raíz cúbica de X. Bueno. No, estamos en 46, pero sí, el que dijiste está bien. El que dijiste estaba bien, pero estaba lo pensé y encima le reí. F no es la tangente de T y G es 1 más la tangente de T. No. Pues si compongo no me queda así en racional. O sea, en una de las funciones es la tangente y la otra es x sobre 1 más x. Exacto. Y no se jugó en el orden, pero sí. Igual es T, ojo. F de T es T, 1 T sobre 1 más T. Y G de T es la tangente de T, porque es lo que meto. Bueno, el 50 es 50. Profe, en esos casos, ¿es la única solución que hay siempre? No, ¿Una sola solución hay? No, puedo tener varias. No, puedo tener vale, bárbaro. Incluso puedo jugármela y pensar en alguna cuentita y que cuando quede resuelto quede así. Puedo tener varias cositas. 50. Utilice la tabla para evaluar cada expresión. Esto parece difícil y realmente es una pavada. F compuesta en G compuesta en 1. Entonces lo que hago es buscar G en 1. ¿Cuánto vale G en 1? Voy a G, veo cuánto vale en 1, vale 6. Entonces busco F en 6. Voy a F, veo cuánto vale en 6, es igual a 5. Vamos al B. G en F en 1. F en 1, ¿cuánto vale? 3. 3. Entonces voy a G y busco G en 3. ¿Cuánto vale? 2. Parece difícil, es una pavada. Y el otro, el E que puse G o F, o sea, G compuesta en F en 3, sería que a G le meto F en 3, o sea que busco F en 3, que vale 4, busco G en 4, que vale 1. Le puse este porque estaba escrito como distinto de los anteriores, pero es lo mismo. En el 51 es exactamente lo mismo que en la tablita, pero con la gráfica. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer uno más, el B. El B me dice G compuesta en F en 0. Entonces, ¿cuánto vale F en 0? 0. 0. ¿Y cuánto vale G en 0? 2. 3. 3. 3. Listo. No, ahí no entendí cómo te das cuenta, profe. ¿Qué mirás? Miro la gráfica. ¿Qué? F en 0. Sí, ya está. Listo. Bien. Bueno, llegamos hasta acá. Estos de acá, quiero que lo revisen ustedes y que la semana que viene lo charlemos. Están resueltos. El 62 no, el 62 para que lo hagan ustedes. 63 y 64 están resueltos. Pero el 62, acá hay algo de lo que preguntó uno de los chicos, que no vi cuál era el nombre. ¿Siempre hay una sola solución para pensar esto? No. Incluso si ustedes ven acá,
en el 62 dice, si f de x es x más 4, h de x es 4x menos 1, encuentre la función g compuesta en f tal que es igual a h. O sea, h es g compuesta en f. Tengo f y me falta g. Y acá voy a tener que hacer alguna cuentita. No me va a quedar directo como me quedan los otros. Voy a tener que hacer alguna cuentita. Bueno, y después hay dos que son más de demostraciones, pero quiero que la miren ustedes y que la charlemos la semana que viene. Con esto que acabamos de ver, terminamos con la sección 1.3. Recién. La semana que viene tendríamos que arrancar con la 1.5 y la 1.6. La 1.6 es una sección muy larga, igual que la 1.3, porque es función inversa y logarítmica. Logaritmo me pidió Rita que lo dé. Inversa calculo que lo va a dar ella. No sé cuándo tienen con ella ahora. Mañana. Mañana. Bueno, listo. Entonces, seguramente van a dar toda la parte teórica de composición, igual ustedes pueden seguir practicando, tienen los ejercicios sugeridos y tienen el libro, y cualquier cosa nos van preguntando por el Classroom o por mail, no hay problema. Profe, el tema que vimos antes de ver lo de composición, ¿cómo se llamaba? Combinación de funciones. Exacto. O álgebra de funciones también se llama. Cualquiera de los dos es válida. Yo ahora corto con ustedes y les subo en el mismo lugar de siempre, en la parte de clases de práctica, en la parte de funciones, esto que acabamos de ver. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran consultar? Ahí les estoy subiendo. ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer, profe, ahora? Toda la 1.3 pueden hacer, completa. Bárbaro. Bueno, yo acá ya les había subido el PDF, por lo que veo. A ver, Steward, PDF. Este está de más. Bueno, le subo también este, que en realidad tiene un par de cositas más que lo que vimos hoy, aparte del PDF de la 1.3, que evidentemente ya se los había subido. Sí, 1.3, ahí está. Está en PDF y está en Word. Ahí está, ya se lo subo. Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Y cualquier cosa nos escriben por Classroom.